usted y yo nos tenemos que ir a hacer exámenes para descartar cositas que nos pueden estar ocasionando problema. Y es que le voy a leer así textual. Dice que los exámenes médicos anuales esenciales incluyen, ojo, control de presión arterial y glucosa, análisis de colesterol. En un examen físico completo es necesario. Además, se recomienda análisis de sangre y orina y la atención de salud bucal, visual y auditiva. Dice, las pruebas específicas varían según edad y el sexo, esto es importante, como el Papa Nicolau o las mamografías para mujeres y pruebas de próstata para los caballeros. En los exámenes anuales, además, se debe incluir pruebas específicas dependiendo de patologías familiares o condiciones ya diagnosticadas. Doctor Vega, gracias por acompañarnos. Un gusto, Alex, como siempre. Y gracias, Doc. Y vamos a ir viendo unas imágenes que nos van a aparecer acá, un primer cuadro de los exámenes generales, esos que nos deberíamos hacer todos para ir conversando de acuerdo a lo que vemos en pantalla, doctor. Por ejemplo, hablamos de signos vitales como la presión arterial y la frecuencia cardíaca, así como el peso y la altura. Eso es como lo básico cuando llegamos al consultorio, ¿cierto? Pues sí, básicamente todo acto médico debe incluir el examen físico, entre ellos lo que es la toma de los signos vitales, entre ellos la presión arterial, frecuencia cardíaca, entre estos también temperatura, saturación de oxígeno y también hoy en día el peso, la altura, y cuando uno un poco más en las guías actualizadas ya empieza a poner la parte de la circunferencia abdominal. Entonces es importante, ¿por qué? Porque se ha determinado tanto que el sobrepeso empieza a ser un factor de riesgo dependiendo de las patologías del paciente y de lo que, lo que estemos buscando también en el paciente, principalmente relacionado a enfermedad cardiovascular. Ok, luego dice análisis de orina para evaluar la función renal y otras condiciones, doctor. El examen de orina. Bueno, el examen de orina es parte también de los protocolos que tendemos a usar en la consulta. Esto nos permite ver también, aparte de búsqueda de infecciones, otras características como exceso de proteínas, cilindros, glucosa, que nos van a indicar de una forma indirecta patología renal. Y también, por lo general, tendemos a complementarlo con un examen de sangre que popularmente se llama función renal, que realmente específicamente es el nitrógeno ureico y creatinina, que realmente nos ayudan también a buscar patologías renales, tanto primarias como secundarias. Ok, doctor, y tenemos otro que es el examen físico completo, que por ejemplo, comprende la revisión de la piel, ¿verdad? La piel en toda su expresión, de órganos y de sistemas, doctor. Un examen físico completo, por ejemplo. El examen físico consta actualmente de 4 partes básicas, en las cuales está la inspección, la palpación, percusión percusión, palpación, observación y palpación. De estas 4 bases, uno empieza de la observación a buscar datos característicos. Cuando uno empieza su consulta, uno empieza su consulta desde que el paciente entra por la puerta del consultorio, observando rasgos, características, cosas en piel. Por otra parte, a la hora de lo que es palpar, vamos a buscar ciertas condiciones, agrandamiento de órganos, masas, protuberancias que también nos van a servir. La percusión es algo un poquito más específico, buscando tonalidades, y lo que es la auscultación, que lo realizamos con el estetoscopio, que nos sirve también para auscultar pulmones, corazón y otros órganos abdominales que podrían, dependiendo de la patología, darnos información. Ok, control de vacunas, bueno, eso es responsabilidad, me parece que de cada uno, pero acá nos acaba de salir algo muy interesante, decía examen de la vista, dental y audiología. A veces al de la audiología ni siquiera vamos a veces. Es importante, por ejemplo, en lo que es la parte dental como tal, es importante tener por lo menos una revisión anual. En algunos casos los odontólogos recomiendan hasta limpiezas mínimo cada 6 meses, dependiendo, las acortan hasta 3 meses. La parte visual, siempre que haya un deterioro, pues buscar atención médica en esta área. Y también la parte de audiología se recomienda desde la infancia. Esto quiere decir que niños que en su momento no logran pronunciar bien, hay que buscar realizar una audiología en busca de posibles patologías que nos expliquen esta parte, que por lo general anda por ahí los 4 años, con posteriores valoraciones dependiendo de la sintomatología del paciente. Ok, Doc, y ahora vamos
lo vamos a dividir por hombres y por mujeres. Vamos en el caso de las mujeres, por ejemplo, porque sí hay exámenes que muy específicos, ¿cierto? Para las señoras. Ahora los vamos a dividir en exámenes específicos por sexo y por edad para mujeres. Los vamos a ir analizando uno por uno. El Papa Nicolau, indispensable, doctor. El Papa Nicolau se recomienda desde que la persona empieza actividad sexual. Idealmente en los protocolos uno lo ve a partir de los 18 o 20 años y de ahí. En nuestro país realiza cada año, mínimo cada 2 años. Doctor, perdón, en mujeres adultas mayores. Correcto. Hablemos mujeres mayores de 65 años. Por lo general, máximo hasta los 70 años es, Okay. que se hacen estos tipos de screening, pero debido a que ya luego de los 65 años la curva de cáncer cambia en ese tipo de pacientes. Entonces, este screening que es el Papa Nicolau nos funciona un poco diferente. También se han sumado al Papa Nicolau, que es solo la observación, la detección del virus del VPH, que también le da más especificidad a la prueba que estamos realizando. En la mayoría de los casos, cada año, posteriormente cada 2 años, y después de los 65, 70 años va a depender mucho de la actividad del paciente, de la paciente, perdón, pero se recomienda suspender lo que es el Papa Nicolau en este aspecto. Doctor, mamografía, que por ahí va a aparecer mamografía en mujeres mayores de 40 años. Sin embargo, eso eventualmente podría cambiar cuando ya hay factores de riesgo en familia, ¿cierto? Correcto. Acá es importante no desligar la mamografía del ultrasonido de mamas. ¿Por qué? Porque el ultrasonido nos deja ver características en bustos o mamas más densas. La mamografía no, por eso se recomienda hasta después de los 40 años, donde la densidad del busto es menor y por ende la especificidad del estudio mejora a la hora de ver masas posibles, ¿verdad? Según las características. El ultrasonido después de los 40 años viene a complementar lo que logramos observar en una mamografía, pero antes de los 40 años tendemos a hacer solo el ultrasonido de mama, el cual lo tenemos a atender como screening en personas que se sienten alguna masa o alguna patología, o bien en personas que tienen factores de riesgo, principalmente familiares de primero y segundo grado, que tuvieron cáncer de mama antes de los 40 años. Ok, eso es importante, hacer esa diferencia Correcto. entre mamografía y ultrasonido. Doctor, ahora la densitometría a partir de los 50 años para evaluar la densidad ósea. Y esto me parece importantísimo, doctor, porque así podemos estar previniendo, por ejemplo, osteoporosis y demás, ¿cierto? Correcto, la densitometría va a buscar realmente la diferenciación entre una densidad normal, osteopenia, que sería el grado que está antes de la osteoporosis, y posteriormente la osteoporosis. En las mujeres, si hay factores de riesgo, se recomienda a los 50, 60 años. ¿Cuáles factores de riesgo, doctor? Principalmente uso de medicamentos, fracturas, que llamamos fracturas patológicas, que la persona llegó y por un golpe que habitualmente no suele causar una fractura, o que se detecte una fractura en algún hueso, la cual habitualmente no debería de estar. Definitivamente tenemos que ir a buscar si hay algún problema de resorción ósea, que es que tanto se gasta el hueso, para buscar realmente dar un tratamiento, el cual el tratamiento va enfocado en vitamina D, calcio, etc. Claro. Y buscando principalmente este tipo de patologías. Ok, muy bien. Vamos a pasar ahora a los exámenes que un hombre no puede brincarse o que debe estar atento. Y yo sé, señora, que en este caso usted va a estar muy atenta, porque siempre es la señora la que en materia de salud lleva la batuta y es la que le saca la cita al gordillo del marido y demás. Bien por usted, señora, y aplaudible. Vamos a ver, antígeno prostático, doctor, a partir de los 40 años, según recomendación médica. En mi caso, por ejemplo, yo, el antígeno, que ese es el de sangre, Correcto. doctor, yo por el tema de mi papá, por ejemplo, que falleció de esto, yo me lo tuve que hacer antes, me lo tuve que hacer a los 35, Correcto. por ejemplo, y de los 35 a la fecha, el antígeno prostático cada año. Entonces va a depender también, doctor, del historial familiar. Correcto, factores de riesgo básicamente. El antígeno prostático como tal es una medida indirecta que nos habla de inflamación de la glándula prostática. Esto hoy en día lo dividimos entre el antígeno total y el específico. ¿Esto para qué? Para hacer una relación, que esta relación también, aunque ambos números estén dentro de un rango normal, esta relación muchas veces al estar aumentada
pero al estar disminuida nos habla de una probabilidad de presencia también de hiperplasia o de cáncer. Entonces el antígeno prostático tiene que ir acompañado de un estudio de imagen en su defecto o bien del tracto rectal, que en estos casos, ¿verdad?, en factores de riesgo, principalmente en antecedentes heredofamiliares, de primer, segundo grado, de que la persona hay cáncer en edad temprana, definitivamente hay que hacerlo. ¿En qué otras condiciones? En condiciones infecciosas también puede verse aumentado. Entonces, cuando uno sospecha, en algunos casos hasta una prostatitis, podría estar relacionado al antígeno prostático. Doctor, ok, a partir de los 40 años, ¿el antígeno o el tacto rectal? Ambos. Ambos, a partir de los 40 años. A partir de los 40 años. Ok. Hay señores que dicen, no, ya me hice el antígeno y salió limpio. Lo que pasa, a ver, y usted me va a corregir si estoy equivocado. Dicen que cuando sale en antígeno prostático es que probablemente ya se ha diseminado la célula y que por eso aparece en sangre. Entonces, que es mejor hacerse los dos como para estar muy seguro, como para descartar. Es un doble check, por así decirlo. Vamos a ver, lo que es el estudio de imagen o bien el tacto rectal va a buscar masas, aumento de tamaño, características pétreas que no debería sentirse en la glándula o abultamientos que no debería tener, que nos hace pensar en la presencia de una patología de una masa, pero también puede crecer hacia adentro de la próstata. Entonces, por eso el complemento con el antígeno prostático siempre es y va de la mano. Obviamente hay ciertas características que hay que evitar a la hora de hacerse este tipo de examen, sangre, relaciones sexuales recientes, etcétera, que siempre van de la mano y el médico que evalúa este estudio debería estar pendiente de que se cumpla. Ok, esto es importante porque nunca lo había escuchado y qué bueno que estamos despejando dudas, doctor. Ok, el examen para la próstata, recomendaciones previas, unos 2-3 días antes, para irse a hacer este examen de la próstata, ¿cuáles serían, doctor? Primero, no tener contacto sexual ni ningún tipo de eyaculación. Unos 3 días antes. Correcto, eso es importante. ¿Para qué? Porque con la manipulación de próstata o bien con la eyaculación puede haber elevación de ese antígeno prostático, por lo cual se recomienda por lo menos unas 48, 72 horas idealmente de no uso, por ejemplo, de una eyaculación. Lo que va a hacer es parte del líquido No, seminal. interesante porque esto hasta ahorita lo escucho yo y me parece muy bien que nos eduquemos en este sentido. Muchas veces el paciente que llega y dice, mira, me hizo un antígeno prostático, y uno pregunta, ¿tuviste relaciones sexuales o tuvo relaciones sexuales un día antes? Mira, sí, entonces es mejor tener estas recomendaciones, explicarle al paciente qué es lo que debería y no debería hacer y para tener algo mucho más fidedigno a la hora de evaluar el examen como tal. Buenísimo. Y vamos a otra de las recomendaciones de los exámenes que bien usted tiene que no evadir. Si usted es caballero, es importante. Entonces, doctor, tenemos aquí en pantalla la colonoscopía. ¿Cómo se hace el examen? Porque hay mucha gente que solo el nombre le asusta, ¿verdad? ¿En qué consiste ese examen? ¿Qué tipo de equipo se utiliza? ¿Cómo se utiliza además? Bueno, aquí en Costa Rica tenemos dos corrientes. Obviamente acá sale a hacer la salvedad de que no solo en hombres, también en mujeres. Y es importante también el historial familiar. Si usted tiene historial familiar de cáncer colónico en edad temprana, esta colonoscopía se podría empezar a discreción del médico y por protocolo habitualmente a partir de los 50 años. Con la salvedad de la colonoscopía, en la colonoscopía usted ve todo el intestino grueso. O sea, doctor, esto es una manguerita que... Correcto. ¿Por dónde me van a meter? Por el recto. Ah, bueno, por el recto. Correcto, Okay, viene por ahí, correcto, y llega toda la longitud del intestino. Y eso hace, a ver, una inducción, por ejemplo, como para no estar tan despierto, o es... La mayoría de veces, y por no decir el 100% de las veces, se hace bajo inducción anestésica o bajo inducción de anestésicos, porque realmente es un poco... podría ser compleja. Es complejo, correcto. Claro. Entonces, bajo esta salvedad, el paciente por lo general se da una sedación, que los sedantes que utilizamos al paciente le da una amnesia, por el paciente no se acuerda y le da suficiente tiempo al gastroenterólogo o al especialista que realiza el procedimiento de poder observar el colon. Tiene una preparación previa, por lo general, dependiendo, varía de alguna dieta incluso. Dieta líquida, algunos laxantes que hay que utilizar para que tener una buena preparación y con esta
llegar a tener una buena valoración de la colonoscopia. Claro. ¿Y cuánto dura, doctor, en promedio este examen? Esto puede variar dependiendo de lo que encuentren, pero unos 30 o 40 minutos total se puede hacer. También hay algunas variantes de la colonoscopia, la rectosigmoidoscopía, que ve una parte no tan distal y por ende cuando uno evalúa ese tipo de pacientes, a la hora de realizar la periodicidad, que es qué tanto o qué tan frecuente me realizo el estudio, ante un estudio normal podría variar. Una colonoscopia normal, si usted no tiene factores de riesgo, en teoría le evita el procedimiento 10 años. Ah, qué bien. Factores de riesgo puede bajar de 2 a 5 años a discreción del médico evaluante o también de lo que logre encontrar, pólipos, otras lesiones que le pueden llamar la atención. Pero definitivamente es un examen que hoy en día viene en boga y que muchas veces está indicado por otras, por ejemplo, en la Caja Costarricense del Seguro Social, en la institución, no se hace por protocolo una vez, venga, 50 años lo hacemos. Habitualmente se hace con pacientes con factores de riesgo o bien que tengan examen de heces, que se llama guayaco, que lo que busca es sangre en heces, positivo, ¿verdad? Que se buscan las muestras, entonces ahí es donde va a explorar por qué está sangrando. Pero hay un pequeño gap, por así decirlo, porque no todos los cáncer colónicos sangran. Entonces, ahí es dependiendo de los factores de riesgo y sintomatología del paciente que usted te indica el estudio. Doctor, número de teléfono y dirección electrónica. Igual va a aparecer en pantalla, pero regálemela a usted. Bueno, el número telefónico sería el 8704-4496. Pueden hacer consultas vía WhatsApp, consultas presenciales, domiciliares, como ustedes prefieran. Sacar la cita por ahí de una vez. Correcto, también estamos 8704-4496. Correcto, ¿cierto? Estamos presentes también en Clínica Saja en Curridabat. Y el correo sería vegasmedicalgroup@gmail.com para cualquier consulta por ese medio. Okay. Doc, quédeseme ahí porque usted tiene cara de que ha pasado por ahí. Es más, vea, nos vamos a ir hasta La Oruca, probablemente a una de las sodas más emblemáticas de la provincia de San José. Y vea, ya adivinaron los compañeros